Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía. Yo estoy aquí súper emocionado /diagonal porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y ya saben que a mí me encanta traerles los chismecitos más candentes del mundo del espectáculo, las noticias más jugosas y por supuesto, los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Y hablando de dramas, prepárense. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, un tema que ha hecho suspirar a más de uno /diagonal. Exacto. Hoy vamos a hablar de la posibilidad de reconciliación más inesperada y emocionante del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, juntos de nuevo en público. ¿Reconciliación a la vista? No te lo pierdas. Pero antes de que nos adentremos en todos los detalles, en todas las pruebas, en todas las imágenes que nos hacen pensar que esto es más que una simple casualidad. No olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí les aseguro que siempre van a encontrar las últimas novedades, los análisis más profundos y por supuesto, la mejor conversación sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Bueno, ahora sí. Prepárense para el chismecito. Como todos ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, en su momento, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Su romance, que surgió durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air, nos hizo soñar a todos. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, parecían sacados de un cuento de hadas. La química entre ellos era innegable, la pasión se podía sentir a través de la pantalla y por supuesto, sus fans, como nosotros, no podíamos tener suficiente de ellos. Recuerdo perfectamente el momento en que se confirmó su relación. Fue como si el mundo se detuviera. Las redes sociales explotaron, los titulares de todos los medios de comunicación hablaban de ellos. Era increíble. Y por supuesto, todos nos preguntábamos, ¿llegarán al altar? ¿Durará para siempre este amor? Era la pregunta del millón. Y bueno, como ya sabemos, lamentablemente, la historia no tuvo el final feliz que muchos de nosotros esperábamos. Después de un tiempo, para sorpresa y decepción de todos, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un bombazo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Los rumores comenzaron a circular, diferencias creativas, agendas incompatibles, terceras personas. Todo era especulación. La verdad, como suele suceder, nunca se reveló completamente. Pero lo que sí quedó claro es que por mucho tiempo, tanto Hande como Kerem se mantuvieron alejados, cada uno rehaciendo sus vidas por separado. Hande, por supuesto, siguió cosechando éxitos en su carrera, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y del mundo. Y aunque la vida amorosa de las celebridades siempre es objeto de curiosidad, Hande, al menos públicamente, se mantuvo discreta. Kerem, por su parte, también continuó con su exitosa carrera, participando en nuevos proyectos y, como siempre, robando corazones por donde pasaba. Y al igual que Hande, mantuvo su vida personal en un segundo plano. Hasta ahora. Porque, amigos y amigas, parece que el destino, o quizás el amor, o simplemente una buena dosis de nostalgia, ha decidido volver a juntarlos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues gracias a una serie de eventos que han llamado la atención de todos los medios, de los fanáticos y por supuesto de nosotros. El primer indicio que encendió todas las alarmas fue una serie de fotografías y vídeos que comenzaron a circular en redes sociales. En estas imágenes se veía a Hande y Kerem en lo que parecía ser una reunión casual. ¿Dónde? En un evento público, ni más ni menos. Un evento al que asistieron juntos. Juntos. Imaginemos la escena. Periodistas, fotógrafos, fanáticos. Todos con la cámara lista para capturar cada momento. En estas fotos se les ve compartiendo risas, conversaciones. Una cercanía que sinceramente no habíamos visto desde que eran pareja. Se les veía cómplices con miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. La química seguía ahí. La chispa aparentemente no se había apagado. Pero, ¿qué más tenemos para analizar? No nos quedamos solo con las fotos. No.
Fuimos más allá. Investigamos, analizamos y encontramos más información que nos deja con la boca abierta. Resulta que después de este primer encuentro, las interacciones en redes sociales entre ambos comenzaron a intensificarse. Me refiero a me gusta en publicaciones, comentarios sutiles, indirectas. Cosas que para los que estamos acostumbrados a analizar el lenguaje de las redes sociales, son más que simples coincidencias. Además, hemos sabido de fuentes cercanas. Ese que no voy a revelar por razones obvias, pero que son de confianza, que Ande y Kerem han estado en contacto más de lo que podríamos imaginar. Que han compartido momentos juntos, lejos de las cámaras, y que, al parecer, están en un proceso de reconciliación. ¿Volver a intentarlo? ¿Quién sabe? Pero la cosa no se queda ahí. La cereza del pastel, el detalle que lo confirma casi todo, fue un viaje. Un viaje que aparentemente compartieron. ¿A dónde? No voy a dar detalles específicos porque quiero proteger su privacidad, pero les puedo asegurar que fue un viaje fuera de Turquía, a un lugar romántico y especial. ¿Y adivinen qué? Las fotos que se filtraron, aunque borrosas y tomadas a distancia, muestran dos figuras muy similares a Ande y Kerem, disfrutando de un paseo, tomados de la mano, en un ambiente de lo más romántico. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Es una simple coincidencia? ¿Son amigos que se han reencontrado? ¿O es algo más? Honestamente, la respuesta no la sabemos con certeza. Pero todos los indicios, todas las pistas, nos apuntan a una sola dirección: Ande y Kerem, juntos de nuevo. Intentando darle una segunda oportunidad al amor. ¿Y qué podemos esperar? Pues si la reconciliación se confirma, sería un gran acontecimiento para el mundo del espectáculo. Sus fans, que nunca dejaron de soñar con verlos juntos, estarían felices. Y por supuesto nosotros, los que disfrutamos de las historias de amor y drama, tendríamos mucho de qué hablar y analizar. Pero al final del día, lo más importante es que Ande y Kerem sean felices. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y si deciden darse otra oportunidad, les deseamos lo mejor. Porque el amor, como sabemos, es impredecible, a veces da segundas oportunidades y siempre, siempre, merece ser celebrado. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que se reconciliaran? ¿Creen que su amor puede sobrevivir a los desafíos del mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para que no se pierdan ningún detalle, porque yo sé que este tema nos tiene a todos ansiosos, les recomiendo que estén atentos a mi canal. Estaré actualizando la información, analizando cada detalle, cada foto, cada vídeo. No se pierdan nada. Porque aquí en este canal, nos mantenemos al día con las últimas novedades. Así que antes de despedirnos, quiero resumir rápidamente los puntos principales del vídeo. Hemos hablado de la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pruebas, las fotos, los vídeos, las interacciones en redes sociales y las fuentes cercanas. Hemos visto que todo apunta a que Ande y Kerem podrían estar juntos de nuevo, dándose una segunda oportunidad. Y hemos expresado nuestros deseos de felicidad para ambos, independientemente de la decisión que tomen. Quiero agradecerles a todos y a todas por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por sus comentarios. Ya saben que me encanta tenerlos aquí, compartiendo el chisme y analizando juntos las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante. No olviden darle me gusta al vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si les hizo pasar un buen rato. Un me gusta siempre es bienvenido. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que, como ustedes, aman el chisme y el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme siempre está a la vuelta de la esquina.